desobedecer al mandamiento. Dios le había mandado, ¿verdad? De esto no pruebes, de esto no comas. Ok, quiero hablarte entonces acerca de la obediencia. La obediencia, la obediencia. Como tal, la obediencia, ¿verdad? Es una disciplina, algo que aprende uno a hacer continuamente, aplicarlo en nuestra vida. Es como, ¿verdad? La higiene es un hábito también, se vuelve una disciplina. Hacerlo y levantarse temprano también, ese es un buen hábito que se hace una disciplina y lo empiezas a hacer todos los días, ¿verdad? Ser alguien trabajador es algo que adquiriste, algo que aprendiste a hacer, ¿verdad? Y lo tienes que seguir haciendo, más los que son varones, ¿verdad? Para proveer para los de su casa. Ok, entonces, así como haces otras actividades, la obediencia tiene que convertirse en tu vida algo que tú puedas hacer fácilmente, que no te cueste hacer, ¿verdad? A mí no me cuesta levantarme temprano, me cuesta acostarme tarde. Sí, pero levantarme temprano es fácil para mí. Entonces, a empezar tu vida cotidiana, así como haces muchas cosas, yo sé que tú haces muchas cosas, eres disciplinado en muchas cosas, ¿verdad? Los que te decía, la higiene, tener una disciplina en tu persona de todos los días, ¿verdad? Así tiene que ser la obediencia, ¿ok? Una disciplina. Ok, en Mateo 7, 24 al 25, quiero tomar ese versículo de base. Mateo capítulo 7, versos 24 y 25. ¿Sí? En lo que lo estás buscando, yo sigo comentándote que tiene que ser la disciplina, que tiene que ser la obediencia. Una disciplina en tu vida, amén. Una disciplina en tu vida. Checo, ¿puedes subir tantito al general del rojo? Una rayita. Ok. La obediencia tiene que volverse en ti una disciplina, amén. Y vamos a Mateo 7, 24 al 25. El Señor Jesús está hablando acerca de aquel que se vuelve disciplinado de su palabra, obediente a su palabra, amén. ¿Ok? ¿Ya lo tienes junto conmigo? Mateo 7, 24 al 25. Y vamos a leerlo en voz alta, ¿sí? Cualquiera pues que me oye estas palabras, dice el Señor Jesús, y las hace. Eso habla acerca de la obediencia. No solo basta oír la palabra, sino que las hace. Dice, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa ¿sobre qué? Sobre la roca. Que descendiendo la lluvia, viniendo los problemas, ¿verdad? Tú sigas en obediencia. Que cuando venga la escasez a tu vida, tú sigas en obediencia de buscar a Dios. Que cuando venga el desánimo, tú sigas en obediencia, ¿sí? De seguir animado. Cuando venga la tristeza, tú tengas que seguir gozoso. Todo por obediencia. Todo esto es por obediencia. Que más cuando tal vez no trabajaste toda la semana, pero tú sigas diciendo el diezmo es la obediencia a Dios, ¿sí? Es por obediencia. Nada de lo que se pide o de que lo que Dios pide en su palabra, ¿verdad? Se puede pasar por alto. Todo es por obediencia, no es por lo que tú ves, no es por lo que tú tienes, no es por lo que con lo que tú cuentas, ¿sí? Sino todo lo haces por obediencia. Venir a la casa del Señor es obediencia a la palabra, porque la palabra de Dios nos dice que no te dejes de congregar. Todo es por obediencia, amén. El orar
el orar, el tener tu tiempo de oración es por obediencia. La palabra dice en 1 Tesalonicenses, orad sin cesar, ¿verdad? El hecho de que vengas y le cantes a Dios, la palabra de Dios dice en los salmos, ¿verdad? Todo lo que respira, alabe a Jehová, es obediencia. Todo esto es obediencia a Dios, obediencia a Dios. Y continúa diciendo el Señor Jesús en el verso 25. Descendió la lluvia y vinieron los ríos, los ríos. Eso nos habla de las corrientes de este mundo, de los que nos habla también Efesios capítulo 2, versos 3 en adelante. Porque algunos andan conforme a la corriente de este mundo, dice la palabra, ¿sí? Algunos son llevados, arrastrados por las corrientes, ¿sí? Y dice la palabra, continúa diciendo nuestro Señor Jesucristo, y soplaron vientos. ¿Qué representan el viento? ¿Sí? A los espíritus. El mismo Señor Jesucristo nos habla que los espíritus, cuando salen de alguna persona, andan en las regiones celestes, andan en los aires. Es más, es algo que tampoco puedes ver y no lo podemos negar de que existe, ¿verdad? Desde el principio yo lo he explicado a jóvenes, ¿verdad? Génesis 1:1, en el principio hizo Dios los cielos, todo lo que hay en los cielos, ¿sí? Eso involucra ángeles, todo el ámbito espiritual, así como el ámbito literal, ¿sí? Y hasta les puedo dar clase de hidrógenos, ¿sí? Del átomo, de cosas de lo que no se ve, dice la palabra de Dios, de modo que lo que fue hecho de lo que no se ve. ¿Sí lo has leído? Entonces, nota, ya tenemos 3 puntos. Vinieron las lluvias, los desánimos, los problemas, los ríos, la corriente de este mundo, y vinieron los vientos, el área espiritual. ¿Estás aquí? Y dice, y golpearon contra aquella casa, golpearon contra tu vida. Déjame decirte que el enemigo no te va a tratar con cariño, no te va a tratar con piedad, no te va a tratar, ¿verdad? Bonito, no te va a decir, no quiere el bien para ti. Lo que él quiere es llevarte con él al castigo eterno, a la condena eterna, al lago de fuego, a donde él ya está condenado. Lo que él quiere es hacerte eso, ¿sí? Continúa leyendo. Pero si tú estás sobre la roca, dice el Señor, ¿verdad? Tú no caerás. Dile al que está a tu lado, no, tú no tienes por qué caer. No tienes por qué caer, ¿sí? Díselo al que está a tu lado. Dile, tú no tienes por qué caer. Nada de que, pastor, caí. ¿Ah? ¿Cuántos me han dicho así? Me han llamado para eso. Me han escrito un mensaje para decirme, pastor, es que fallé, es que caí, es que esto. Tú no tienes permiso de caer. Si tú estás sobre la roca y caminas en obediencia a la palabra, no tienes por qué caer. ¿Estás aquí? Dice también, porque estaba en donde está fundada sobre la roca. Ok, quiero llevarte a otros pasajes, eso nada más te los voy a ir comentando. Tú sabes que yo te hablo con mucha palabra, no vengo a hablarte lo que viene de mí, lo que sale de mi corazón, sino lo que Dios pone que yo hable. Amén. Así que cuando, hermano Frank, cuando no le dé tiempo en buscar todos los versículos, repita el video, ¿sí? Ok, quedamos que la obediencia se tiene que volver en tu vida una disciplina, amén. Así como tú eres muy disciplinado, ¿verdad? Las mamás son muy ordenadas, muy disciplinadas, en donde tienen organizada su cocina. Los platos de un lado, las sartenes del otro lado, las cucharas de un lado, los cuchillos del otro lado, ¿verdad? Y los varones también son bien ordenados, ¿verdad? La herramienta, los desarmadores aquí, las pinzas allá,
¿verdad? ¿Sí? Bueno, si no lo es aún, sean disciplinados, sean ordenados. Así como tú adquiriste esa disciplina, ahora tienes que decir, tengo que tener una disciplina por obedecer la palabra de Dios. ¿Ok? ¿Estás aquí? Ok. Dice la palabra en Filipenses 3 del 12 al 14 que en esta disciplina proseguimos hasta la meta. Proseguir significa ahí obedezco a la palabra hasta llegar a la meta, y la meta es llegar un día a estar con Dios. ¿Sí? Cuando dice la palabra ahí, yo prosigo a la meta, significa yo tengo la disciplina de obedecer la palabra de Dios hasta llegar a la meta. ¿Estás acá? Ese es el propósito de que tú seas disciplinado en la obediencia. Te dije de un principio, te lo voy recordando. Tú no obedeces a dar tu diezmo si tienes o no tienes. Es obediencia tuya a Dios, ¿verdad? El dar tu diezmo. ¿Sí? Es obediencia tuya. No puedes darle a Dios el 9, el 8 o el 7 porque Dios no es limosnero. ¿Sí? Es una obediencia tuya. Decía mi abuela, ¿sí? No da el que tiene, sino el que quiere dar. ¿Sí? Porque aún al que no tiene, y me refiero a que no tenga nada, sino que cuando tiene poco, ustedes tienden a decir, ¿verdad? Es que no tengo. Sino que aún cuando el que tiene poco, el Señor Jesús observó a aquella mujer, ¿verdad? Que llevaba 2 blancas y dice, ella dio todo lo que tiene. No es que tenga mucho, sino es que lo que tiene lo sabe dar. Esa es una obediencia a Dios. Y dice ahí nuevamente, cuando dice la palabra de Dios, yo prosigo a la meta, significa yo persevero en la obediencia hasta llegar. Y lo tomo en cuanto a una disciplina, porque un atleta, ¿verdad? Ahora que van a hacer, creo que en junio, julio empieza el mundial. Todo aquel deportista tiene que tener una disciplina en cuanto a su alimentación. No pueden llegar, ¿verdad? Todos anémicos, no pueden llegar todos desnutridos, porque van a jugar hasta que acabe, hasta que el tiempo acabe, ¿verdad? Y tienen que correr y vuelta y perseguir la pelota donde vaya. ¿Sí? Y tienen que tener la resistencia para eso. Así tienes tú que entrenar tu obediencia. Porque cuando vengan los vientos, dice la palabra, ¿verdad? Cuando venga el enemigo a tentarte, cuando vengan los problemas sobre tu vida, ¿tú cómo tienes que estar? Dice el Señor Jesús. Gracias por los que sí están escuchando. Con 3 cambiaremos el mundo. ¿Sí? Si el Señor Jesús pudo con 12 cambiar el mundo, ¿verdad? Entonces, si estás entendiendo que la obediencia no es opcional, delante de Dios no es opcional. Nuevamente, pregunto yo, ¿por cuántos pecados fue echado Adán del huerto del Edén? Solo por uno, por no obedecer. Un mandamiento, solo tenía un único mandamiento: no participes de este fruto, no te involucres en estos asuntos, no te metas a donde no te llamaron, no desobedezcas. ¿Sí? No desobedezcas a eso. La palabra de Dios nos dice en Mateo capítulo 8 del 9 al 11. ¿Sí?
Nada más quiero narrarte lo que dice. Ahí está hablando acerca de aquel centurión que se le acerca al Señor Jesús, ¿verdad? Él le dice, yo tengo a mi mando 100 soldados, ya te he hablado de él antes, por eso es centurión, tenía a su cargo 100 soldados, un pelotón de 100 soldados. Y dice, y yo le puedo decir a cualquiera de esos 100 que venga, y viene. Y yo le puedo decir a cualquiera de esos 100 que vayan y van, obedecen, ¿sí? Y ese hombre que tenía bajo su autoridad a otros y le obedecían, ahora viene, se para delante del Señor Jesús y le dice, yo te obedeceré, Señor. ¿Estás aquí? Porque hay también gente dentro de la iglesia que cree que por su posición o su estatus social o por su posición en cuanto en el área de servicio dentro de la iglesia, ahora son más que Dios. ¿Sí? Un día alguien me preguntó, pastor, ¿cuál de los ministerios es el mayor? ¿Sí? ¿El profeta, el pastor o el maestro? Dígame la jerarquía. ¿Sí? Pues hasta donde yo sé, ¿verdad? El Señor Jesucristo siempre se sujetó y obedeció a Dios, al Padre en toda área. Él siempre obedeció siendo pastor, profeta, maestro, evangelista. Él siempre se sujetó a Dios. Y luego hay quienes, yo he conocido a quienes por el lugar que ocupan dentro de la iglesia, ahora ya se sienten más que Dios. ¿Sí? La obediencia delante de Dios, es más, no hay otra autoridad más que Él. ¿Sí? No hay otra autoridad mayor. Es más, ahora te pregunto yo, si el gobierno instituye leyes que vayan en contra de la palabra, ¿tú las obedecerías? Un matrimonio, estaba yo frente a un matrimonio y el esposo me dice, pastor, ¿verdad que la Biblia dice que la mujer se tiene que sujetar? Y yo le dije, sí, siempre y cuando el varón está sujeto a Dios. Y ya no dijo nada, porque ni venía, todavía se echaba una de vez en cuando, todavía se emborrachaba y quería que su mujer estuviera bien sujeta. ¿Sí? Entonces, hay una sujeción de otra. Dice aquel centurión, ¿verdad? Yo le puedo decir a cualquiera de mis 100 soldados que hagan algo y ellos lo obedecen. Y ahora está parado delante del Señor Jesús y le dice, yo vengo a obedecerte. ¿Sí? Ahora se para delante del Señor Jesús y él y nota, ser un centurión me puedo imaginar como el general del ejército del sur. ¿Sí? Que le podía decir a cualquiera de sus zapatistas que hiciera algo y le obedecía. ¿Sí? Pero ahora está parado delante del Rey de Reyes y el Señor de Señores, no importando, ¿verdad?, que este centurión fuera una autoridad delante del gobierno romano, no importando la posición que él tenía. Dice, yo reconozco que hay alguien con más autoridad que yo, porque él me puso, ¿verdad? Él es el que pone reyes, el que quita reyes, y él es el que tiene el señorío sobre toda la creación. Amén, ¿estás aquí? Quiero hablarte algo más. La palabra de Dios nos dice, respecto a los esposos, ¿verdad? Porque eso sí se lo saben, en 1 Corintios 11:3, ellos sí saben que ellos son los que Dios les ha dado autoridad en la casa. Pero si ese esposo no está debajo de la autoridad de Dios, créeme, la autoridad en la casa la pierde. Y ahí la autoridad la toma quien esté bajo la autoridad de Dios. He conocido matrimonios en los que los esposos no son cristianos, no vienen a la iglesia,
¿verdad? Y hay veces que el esposo le dice, hoy no vas a ir a la iglesia ni te arregles. Y le dice, y es ahí cuando entra, es mejor es obedecer a Dios antes que a los hombres. Ahí es cuando entra. Ahí es cuando entra. ¿Sí? Es conocer primero la autoridad de Dios y nosotros obedeceremos a esa autoridad. El hablar de la milla extra, ¿sí? Todos tenemos una milla que caminar, una milla que transitar, ¿sí? De aquí puedo tomar la milla como ese camino, es más, al que Dios te ha llamado. Ese camino, es más, todos aquí estamos llamados, ¿verdad?, a caminar la milla. Todos estamos aquí llamados, ¿verdad?, a obedecer el congregarnos. Todos aquí estamos llamados a obedecer, ¿sí? A alabarle a Dios, a adorarle. Todos aquí estamos llamados a orar, pero hay una milla extra. Y la milla extra es cuando entra un nivel mayor de obediencia. ¿Sí? Porque tal vez tú me digas, pastor, yo vine desde temprano a orar. Tal vez yo vine desde temprano, ¿verdad?, a acomodar las sillas. Y ahora me pide que me quede al ensayo. Eso ya no me toca. Eso, estoy hablando de otro lado, en otra iglesia. Sí, eso ya no me toca. Entonces, ese es cuando entra la milla extra y es cuando dice, es cuando tu obediencia es probada. Cuando tu obediencia es, ahora sí vamos a ver quién es el obediente, ¿sí? Y eso me lleva a recordar cuando Gedeón lleva a su ejército a ser probado a la orilla del río. Dios le dice, ¿verdad?, a Gedeón, llévalos a la orilla del río y aquel que se agache a beber las aguas como las lame un perro, dice, a ese no es apto. Todos obedecieron, a ver, todos vamos a tomar agua. Me puedo imaginar que era tal vez las 2 de la tarde, mero cuando el calorcito está apretado, ¿verdad? Y seguro desde la mañana los tenían en el ayuno, ¿sí? Ni pan ni agua. Entonces llegaron al río, pero si bien deseosos de beber agua. Eso no lo dice la Biblia, solamente me lo imagino yo. De tal forma que cuando los que se llevan el agua con la mano a la boca, dice, esos me los eliges. Ahora Dios te va a probar siempre. Dios te va a pasar, ¿verdad?, por situaciones en las que va a ver tu obediencia. ¿Te acuerdas que un joven le llega al Señor Jesús y le dice, ¿qué tengo que hacer yo para heredar el reino? ¿Y qué le pidió el Señor? Obedecer los mandamientos, ¿sí o no? Obedece los mandamientos, le dice el Señor Jesús a aquel muchacho. Y le dice pues Señor, él dijo que todos, ¿verdad?, aunque falló en uno. Como pensó que obedecía a la mayoría, se puso, yo obedezco a todos, Señor, desde que soy niño los obedezco, ¿sí? Pero cuando le dijo, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres, ¿fue obediente este muchacho? ¿Qué pasaría si así es cuando Dios te prueba tu obediencia? Cuando te pide hacer algo más de lo que has hecho. Dice, vea conmigo a Filipenses, hoy, creo que es Filipenses 3. No, perdón, Filipenses 1:21, perdónenme, no es Filipenses, Filimón 1:21.
Estamos hablando acerca de la obediencia, ¿sí? Quedamos que la obediencia tiene que ser en tu vida una disciplina que debes adquirir, ¿verdad? Así como la disciplina que has adquirido por la higiene en tu persona, así como has sido disciplinado en ordenar, ¿verdad? La ropa, en ordenar en tu casa, ¿verdad? Ponerle un orden, tienes que obtener esa disciplina. Y si no lo haces, si no has sido disciplinado ni en tu casa, es tiempo de que ya seas disciplinado en tu casa, en tu persona, en tu vida, y más obtener la disciplina de obedecer a Dios en toda área. ¿Estás aquí? ¿Alguien tiene Filemón 1:21? Te he escrito, dice Filemón 1:21, te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que, dilo conmigo otra vez, fuerte, en voz alta. Te he escrito confiando en tu obediencia, sabiendo que harás aún más. Ándale. Eso me habla de la milla extra, ¿sí? Es un versículo que tienes que aprendértelo, ¿sí? Está muy cortito, ¿sí? Y es la base del cristiano, dijo el Señor Jesús, porque aquel que es obediente a mi palabra, le compararé como el que construye su casa sobre la roca, ¿sí? Porque aquel que es obediente sabe hacer aún más de lo que le he dicho que haga. Porque aquel que es obediente a mi palabra sabe hacer aún más de lo que le he pedido. ¿Sí? Como que no te está gustando mucho. No, yo me voy de esta iglesia, aquí piden mucho. Cualquier parecido con la realidad es pura coincidencia. ¿Sí? Es más, y siempre te lo procuro decir, no soy yo pidiéndotelo. Es la palabra de Dios la que te estoy diciendo que tú tienes que obedecer. No estoy pidiéndote que obedezcas algo que para mi beneficio. Dios es el único jefe, ¿verdad? Dios es el único jefe que te pide que hagas algo para tu beneficio, no para el de Dios. Vamos a los mandamientos. Dios le dice a los hijos, ¿verdad? Hijos, obedecer a los padres. ¿Para qué? Honra a tus padres. ¿Para qué? Para que te vaya bien. Y luego, ¿qué más? Celebremos muchos cumpleaños aquí en la tierra y comamos mucho pastel. ¿Quién quiere ser eterno, el ser humano o Dios? ¿Quién va a tener ese beneficio? Hijos que están presentes, ¿sí? Dios te va a pedir algo para tu beneficio. Dios es el único jefe que no se beneficia por tu obediencia. El beneficiado vas a ser tú, ¿sí? Porque si tú obedeces a tus padres, dice el Señor, tendrás muchos cumpleaños que celebrar aquí. Podrás ver a tu tercera y cuarta generación. Podrás ser llamado abuelito, bisabuelito y tatarabuelito, ¿sí? Todo por obedecer a los padres. Dios dice que los obedezcas, ¿sí? Y Dios no va a tener un beneficio por tu obediencia. Tú eres el beneficiado de obedecer los mandamientos de Dios. En primer lugar, Dios es eterno, Él es el alfa y la omega, ¿verdad? Es más, el nombre Jehová significa Dios eterno. Él ya tiene la eternidad. ¿Quién necesita la eternidad? Tú y yo, ¿verdad? Y nadie de los que está aquí vino por obra del Espíritu Santo. Todos tuvieron papá y mamá. ¿Sí? Para que me entiendas que hasta los grandes tienen que obedecer. Y si ya no tienen al papá aquí en la tierra, di, Padre que estás en el cielo, yo voy a obedecerte a ti. A ver, los que ya no tienen papás, levanten la mano. ¿Quién ya no tiene papás? ¿Sí? Di, Padre que estás en el cielo. ¿Sí? Venga tu ley, vengan tus mandamientos, venga tu reino,
¿sí? A Él tienes que obedecer. Si ya no tienes a papá aquí a quien obedecer, no te me escapas, tienes un Padre que está en el cielo. Amén. Bueno, padres incluyo a la mamá, ¿sí? Entonces, recuérdame qué dice Filemón 1:21. ¿Para qué está escrita la palabra? Léelo. ¿Para qué está escrita la palabra? ¿Sí? Dice el Señor, te he dejado todo esto escrito, todo este rema de Dios, ¿verdad? Este rema que es la palabra escrita de Dios. Te he escrito esto, te lo he dejado aquí escrito, así como Dios le escribió a Moisés con sus dedos los mandamientos, ¿verdad? Te he escrito todo, ¿para qué? Porque confío en tu obediencia, sabiendo que harás aún más de lo que se te ha pedido. Así que no me vengas, ¿verdad? Con que yo ya, hermano, ¿me puede ayudar a mover ese blog? No, yo vengo muy cansado, ya trabajé toda la semana. Trabajaste para ti, pero para Dios yo no te he visto que hagas algo. ¿Estás aquí? Confío en tu obediencia, dice el Señor, sabiendo que harás aún más. ¿Más? ¿Más de qué? Hasta les cuesta decirlo, pues. Hasta se me salió el morelense. ¿En serio, pues? ¿Por qué les cuesta decir eso? Es la palabra de Dios, ¿sí? Como que no pienses que estoy lanzando pedradas. No, Dios no, la Biblia no es para lanzar pedradas, ¿sí? La Biblia es para, dice el Señor Jesús, cualquiera pues que obedece mi palabra, ¿sí? Cualquiera pues que obedece a mi palabra está puesto sobre la roca. Amén. Dice la palabra de Dios, Jeremías capítulo 42, verso 6. Dice que cuando obedecemos la voz de Dios, nos va a ir bien. Hay una frase aquí en casa que se les ha dicho mucho siempre, y es esta de Jeremías: en la obediencia está la bendición. Jeremías lo explica ahí. ¿Por qué en la obediencia está la bendición? Porque Dios habla, ¿verdad?, a través del profeta Jeremías, diciendo que cuando tú obedeces la voz de Dios, entonces te va a ir bien. ¿Hay alguien aquí que le quiere ir mal? ¿Verdad que todos queremos que nos vaya bien? Entonces, ¿qué tienes que hacer? ¿De acuerdo a Jeremías? Obedecer la voz de Dios. No, es que a mí Dios no me habla. Pues porque no lees la Biblia. Porque Dios habla a través de su palabra. ¿Sí o no? No, es que a mí Dios no me habla. ¿Cómo que no te habla? Ponte a leer la Biblia y Dios, ahí vas a ver cómo Dios te habla. Te va a hacer llorar, te va a hacer gozarte, después de la corrección te va a sobar, ¿sí? Te va a levantar, te va a extender la mano. Lee la Biblia, lee la palabra de Dios. ¿Ok? Nuevamente, la obediencia tiene que ser en tu vida una disciplina. Amén. Si no habías sido disciplinado en algo, y te puse por ejemplo, ¿verdad?, que cuando un atleta, ¿sí?, prosigue a la meta es porque es disciplinado en su dieta. Y eso me refiero a tu dieta. ¿Qué te comes tú? ¿Qué estás comiendo tú? ¿Sí? ¿Qué comes tú? Porque el Señor Jesús dijo: yo soy el maná que vino del cielo. Es más, acabamos de participar de la cena del Señor y dijo: el que comiere de este pan, ¿sí?,
come mi cuerpo. El que participa de él, en otras palabras, hoy estamos participando del maná espiritual, del pan que descendió del cielo, del que nos dice Hebreos, ¿verdad? En otro tiempo Dios le habló al mundo por los profetas, ahora Él nos habla a través de Jesucristo. Amén. Eso es a lo que tú estás participando el día de hoy. Ahora te quiero llevar a la obediencia. La obediencia, dice el profeta Jeremías, ¿verdad? Porque el que obedece a Jehová nuestro Dios, nos va a ir bien. Y algunos quieren, ¿verdad?, que nos vaya bien sin obedecer lo que dice el Señor. Así no son las cosas. Así no funcionan las cosas, ¿verdad? Dime si o no, algunas veces yo creo que tu hijo te dijo: primero me das el premio y luego hago lo que me pides. No. Primero obedece usted y si lo hizo bien se ganó el premio, ¿verdad? Porque los hijos ahora son bien listos, ahora traen chip integrado. Sí, no. Y eso, créeme, es contra la palabra de Dios. Primero se obedece. Te voy a recordar otros pasajes de la Biblia, ¿verdad? La palabra dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y luego lo demás. Buscad primeramente, dice, sé obediente a buscar a Dios en su palabra. Sé obediente a buscar a Dios en la oración. Sé obediente a eso. Ten una vida cercana a Dios y Dios te va a bendecir con lo demás. ¿Estás aquí? Salmo 23, verso 6. Y ciertamente el bien y la misericordia, ¿qué? Te seguirán todos los días. Y tú quieres, ¿verdad?, buscar el bien y la misericordia y no quieres buscar a Dios. Así no funcionan las cosas. Estamos hablando de la obediencia. Hasta todo el tiempo que Adán caminó en obediencia, él tenía vida. Él tenía comodidad en el huerto. Él tenía todo seguro en el huerto. ¿Sí? No le faltaba nada a Adán en el huerto. Es más, no necesitaba ni zapatos, ni ropa. ¿Estás acá? No necesitaba nada. Pero una vez que desobedeció, ahora sí, mi chato, dice el cómico mexicano, decía, ¿verdad? Ahora sí, mi chato, pues búsquele. Todavía Dios le tuvo que poner vestimenta, todavía Dios tuvo que vestirlo. Luego, esa es otra predicación acerca de la vestimenta. Regresamos a la obediencia. La palabra dice en Juan 10, 27. En Juan 10, 27, a mí me encanta este pasaje, es el Señor Jesús hablando de que Él es el buen pastor. Y en el verso 27 dice el Señor Jesús: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco, y los que son mis ovejas me obedecen, ¿verdad? Cuando Dios llegó a tu vida y te llamó y te sacó del pecado, ¿qué hiciste? Quiero imaginarme que estás aquí porque obedeciste, ¿verdad? Cuando Dios te dijo: esto ya no, este vicio, aquello, ya no, esto déjalo, deja de hacer aquello, deja de hacer eso otro, deja de odiar, deja de tener resentimiento, deja de mentir, ¿verdad? Quiero imaginarme que tú obedeciste a ese llamado y es por eso que hoy estás aquí caminando en la obediencia. Una vez más, Juan 10, 27 dice el Señor Jesús: mis ovejas oyen mi voz, ¿verdad? Para los que dicen que no oyen, no han escuchado la voz de Dios, será porque no han sido obedientes a Josué 1:8, no han sido obedientes a Deuteronomio 6:7, ¿verdad? De que leas la palabra de Dios.
de que nunca se aparte de tu boca ese libro de la ley, ¿sí? De que al levantarte y al acostarte estés meditando en la palabra. Amén. Amén, amén. Eso, dale un fuerte aplauso al Señor. Hoy Dios te está hablando. Hoy Dios te está hablando, es su palabra, es su palabra, es su palabra. No la mía, no es mi consejo, no es lo que yo te quiera dar, no es lo que me estoy sacando de la manga del chaleco, ¿sí? Porque el chaleco no tiene mangas. Eso no existe. Así que si eres una oveja de Dios, obedece a Dios. Escucha la voz de Dios y obedece a esa voz. Lo he dado por testimonio anteriormente. Yo alguna vez le digo a los jóvenes, alguna vez tuve tu edad, alguna vez quise de hacer de mi vida lo que yo quería, pero déjame decirte que cada vez que yo quería hacer algo malo o comportarme como mis demás compañeros en la escuela, el Espíritu Santo estaba hablándome, repitiéndome los versículos que yo sabía que tenía que obedecer. Y no me dejó pecar. Sí, le doy gracias a Dios que me haya hablado. Yo escuchaba su voz, los versículos venían a mi mente. Es más, los tenía yo como así como proyectamos esas pantallas, eso que está ahí, ese anuncio, ¿verdad? Así veía yo los versículos en la Biblia enfrente de mí y que no me dejaban hacer aquello. Me venía a mi mente, ¿qué nos recuerdas? Que tu cuerpo es templo del Espíritu Santo y el que destruye el templo del Espíritu Santo peca delante de mí. ¿No sabes tú que debes que ser santo porque tienes un Dios que es santo? ¿Y tú crees que yo podía hacer lo que hacían los demás? Escrito está, ¿verdad? Hay una promesa de parte de Dios. Instruye al niño, ¿cuándo? Instruye al niño ¿desde cuándo? En el camino de Dios, dijo el Señor Jesús, yo soy el camino. Instruye al niño en Jesucristo, en su palabra, ¿sí? Y cuando sea grande, podrás ver un pastor como es el que te está predicando el día de hoy, ¿sí? Pero si tú no lo instruyes ahorita, cuando sea grande, vas a tener un delincuente. Y no es profecía. Son las consecuencias de que tú no obedeciste a algo, a la palabra de Dios, sobre todo. Amén. ¿Estás aquí? Todo esto estoy hablando es acerca de la obediencia. La obediencia nos da éxito. Josué 1:8 igual nos habla, ¿verdad? Si la palabra de Dios no se aparta de tu boca, dice, entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Eso, los jóvenes de hoy en día, ¿verdad? Quieren ser exitosos sin hacer nada. Voy a ser exitoso siendo youtuber. Voy a ser exitoso siendo gamer. ¿Sí? Le preguntan a los jóvenes, ¿tú qué vas a hacer? Voy a ser gamer. Voy a ser youtuber. Esto solo les pasa a uno en 1,000,000 de habitantes. ¿Sí? No creo que seas ese uno en ese millón. La Biblia nos dice que el Señor Jesús era famoso porque Él oraba por los enfermos y sanaban. La Biblia dice que el Señor Jesús era influencer porque lo veían reprender a los demonios y ellos le obedecían. Y dice, y la fama del Señor Jesús se expandía por todos lados. Y la fama del Señor Jesús hoy en día sigue extendiéndose por todos lados. Y cuando hubo alguien que dijo que era más famoso que Jesucristo, se le vino todo abajo. Cuando dijo alguien que ese barco nadie lo hundía, ni Dios mismo, se hundió abajo. ¿Sí? No hay alguien más importante que Dios y su palabra.
No hay alguien más importante. Ya nomás tengo 2 puntos que decirte. Segunda a los Corintios 3:18. Y es la base de nuestro versículo del Congreso de Jóvenes. Segunda a los Corintios 3:18. Ahí está anotado la cita y dice el título, ¿verdad? El tema de nuestro Congreso, ¿cuál es? Ahí te va algo muy interesante. Tu situación no cambia tu persona. ¿Estás aquí? Escucha lo que te dije. Tu situación no va a cambiar tu persona. Porque he conocido a muchos paisanos en los Estados Unidos, ¿sí? Así hablan inglés, siguen teniendo los malos hábitos de un mexicano, ¿sí? Su situación no los cambió, no los transformó. ¿Qué dice segundo a los Corintios 3:8? Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, es decir, al diseño original. ¿Cómo fue creado Adán y Eva? A la imagen y la semejanza de Dios, ¿sí? Y dice la palabra ahí en 2 Corintios 3:18 que seremos también nosotros transformados, ¿sí? De gloria en gloria en la imagen, por medio de ¿quién? Del Espíritu Santo del Señor Jesucristo, de aquel que prometió, ¿verdad?, que Él enviaría, cuando Él se fuera no nos dejaría solos, sino que enviaría el Consolador, que estaría con nosotros para consolarnos, que estaría con nosotros en la soledad, que estaría con nosotros en la necesidad, que estaría contigo cuando los vientos, cuando el enemigo venga a tu vida, que estaría contigo cuando la tormenta, los problemas vengan, ¿verdad? Y aún en todas circunstancias el Espíritu Santo de Jesucristo. Amén. Y hay algo muy importante y con esto quiero terminar. Zacarías 6:15. Zacarías 6:15. ¿Sabías que la obediencia es como un virus? Bueno, hablando en este tiempo, puede ser un virus informático de computadoras o puede ser un virus biológico. ¿Sabes por qué? ¿Por qué lo estoy comparando con un virus? Porque se contagia. Si tú vives obediente delante de Dios, créeme, hay gente que querrá ser como tú, obediente también a la palabra de Dios. La Biblia lo dice a través del profeta Zacarías 6:15. La obediencia se contagia. Enférmate de obediencia, ¿sí? Así como todos tenían miedo, ¿verdad? Cuando estuvo el COVID, tenían miedo de salir de sus casas porque se iban a contagiar. Ahora el enemigo tendría que tener miedo de que estás contagiado de la obediencia y harás gente obediente a la palabra de Dios allá afuera, conforme a la imagen, serás transformado conforme a la imagen del Señor. Amén. Ya te hablé alguna otra ocasión acerca de que de que los hijos de Dios y los hijos de los hombres no son los mismos. Génesis nos dice, ¿verdad?, que los hijos de Adán se metieron con las hijas de los hombres, ¿sí? Y ya te expliqué acerca de eso, que no eran los hijos del chamuco. Para empezar, Dios no le dijo a los ángeles que podrían fructificarse y multiplicarse. Y la profecía de Juana en Apocalipsis diría que ya no es la tercera parte de los ángeles caídos, sino que ahora tal vez se multiplicaron, pues si se metieron con las hijas con los hijos de Dios, ¿no? Y el Señor Jesús lo reitera una y otra vez.
que los ángeles no son como los hombres, ni se casan ni se dan en casamiento. A lo único que le dijo Dios, multiplíquense, fructifíquense, fue a la creación, fue a la naturaleza, a los animalitos y al ser humano. Fueron los únicos. La naturaleza les dijo: tierra, den árboles que tengan fruto y semilla en su fruto según su género. Y eso lo ha transgiversado el ser humano. Ahora género con género, ¿verdad? Y génera con génera. Eso es algo diabólico en contra de la palabra de Dios. Dios le dijo a la naturaleza: el árbol tenga su fruto y tenga su semilla según su género. ¿Sí? Y eso aplica para en los tiempos de hoy. Zacarías 6:15 dice, ¿verdad?, que esto sucederá si oyes. ¿Qué quedamos? ¿Quiénes son los que oyen la voz de Dios? ¿Quiénes son los que oyen la voz de Dios? Los obedientes, las ovejas obedientes de Dios. A menos que seas una oveja pinta o oveja negra, o bueno, le vayas al equipo de ya sabes cuál. ¿Sí? ¿A poco aquí hay chivas? No, aquí no hay chivas, son ovejas. ¿Sí? Volviendo al asunto, dice el profeta, Dios habla a través del profeta Zacarías diciendo: y esto sucederá si tú oyes, obedientes a la voz de Dios nuestro Señor. ¿Sí? ¿Y qué crees que va a suceder? Los que están lejos vendrán y ayudarán, ¿verdad? Porque a veces queremos nada más que nos ayuden y otros no quieren hacer nada. Porque hasta eso hay gente así que explota a otros. ¿Sí? ¿Sí has visto esa gente que nada más manda y manda a otros y él no hace nada? Quiere que los demás le obedezcan, pero él no es obediente. ¿Sí has conocido gente así? He tenido trabajadores que me han visto meter las manos y me han dicho: oh, patrón, dice, yo pensé que usted no metía las manos, que yo no me ensuciaba de polvo. sé hasta enlodarme, sé lavar ubres de vacas. Las vacas son muy cochinitas, porque si le preguntas al cerdito cuándo se bañó, él dice que hoy, y la vaca dice ¿sí? Y es más, ¿sabías que las vacas también se echan sobre sus heces? Y cuando las tienes que ordeñar están todas sucias. ¿Sí? Como cuando tú eres obediente a la palabra de Dios, créeme, vas a ser gente, te vas a multiplicar, vas a contagiar a otros que sean obedientes a la palabra de Dios. Vas a ser gente que esté sobre la roca. Vas a ser gente que cuando venga la tempestad, ellos no serán movidos. Vas a ser gente que cuando vengan los espíritus a atacarte, los espíritus del mal, ¿verdad?, a tentarte, los demonios, tú podrás estar firme, que no podrás escuchar la voz de los vientos que te dice, ¿verdad?, vete de esta iglesia, o sea un desobediente, o tú no hagas lo que estás escuchando, ¿verdad? Tú vas a estar firme cuando porque tú estás parado sobre la roca que es Jesucristo mismo. Aleluya. Zacarías, no lo leí completo, pero vamos a leerlo. Zacarías 6:15. Vamos a leerlo completo. Antes de que te pida que te pongas de pie, léelo completo. Zacarías 6:15 dice: y los que están lejos vendrán y te ayudarán ¿a qué? De esos queremos. De los que vengan a ayudar a poner a restaurar una puerta como en los templos en los tiempos de Nehemías, ¿verdad? De los que vengan a levantar los muros, porque todo el frente no tenemos una barda de 250 metros que te está esperando para que vengas a hacer cimientos, ¿sí?
¿sí? Porque nuestros pequeñitos peligran en la carretera. Y dice, ¿y qué más dice? Y conoceréis que Jehová de los ejércitos me ha enviado a vosotros, y esto sucederá si oyereis obedientes a la voz de Jehová vuestro Dios. Antes de que te pongas de pie, quiero hablarte acerca de la desobediencia, ya nada más como un último punto. Déjame decirte que la desobediencia es pecado. Dice primera de Juan 3:8, porque el que comete pecado infringe la ley, porque el pecador es aquel que desobedece la ley. ¿Sí? El que comete pecado es aquel desobediente, es aquel que infringe la ley. Primera de Juan 3:4. Pues ese es el pecado a la infracción de la ley. ¿Sí? Una infracción es a desobedecer. Una infracción es la consecuencia de la desobediencia. Una infracción es el castigo a una desobediencia. A ver, todos los que han sido infraccionados alguna vez por un agente de tránsito. ¿Sí? Te infraccionaron porque no llevabas licencia de conducir, te infraccionaron porque no llevabas placas vigentes, te infraccionaron porque estabas desobedeciendo la ley. Y dice la palabra de Dios a través del apóstol Juan, ¿verdad? Aquel que infringe la ley es pecador. Aquel que es desobediente a cualquiera ley, a cualquier parte de la ley, es pecador. Y se ha hecho acreedor a una multa. Y déjame decirte que aquí no es que no te van a descontar el 50%. ¿Sí? La infracción es el castigo eterno. Te haces acreedor al castigo, a la muerte eterna. Y de eso no quiero que seas tú. Ahora sí quiero que te pongas de pie. Como que aquí no, esta predicación nomás hubo como 3 amenes y un aplauso al Señor. No estaban tan gozosos como en otras ocasiones. ¿Sí? Pero es necesario que tú aprendas acerca de la obediencia. Es necesario que tú vivas en obediencia. Nuevamente nuestro Señor Jesús dice: porque aquel que es obediente a mi palabra, dice el Señor, le compararé a alguien que construye su vida sobre la roca. ¿Dónde está posicionada tu vida? ¿Qué cimientos tienes tu vida? ¿Sí? Porque déjame decirte que tú eres esa casa donde el Señor ha venido a habitar. En la mañana nuestros pequeñitos nos recitaron un versículo que se aprendieron. Porque aquel que ama mi palabra, dice el Señor, ¿verdad? ¿Sí? Y obedece a mi palabra, dice el Señor Jesús: yo le amaré y vendremos a Él y haremos morada con Él. Tú eres esa casa, dice el Señor. Tú eres esa casa de la que está hablando el Señor Jesucristo, en la que tú debes estar de firme. Tú debes estar firme. ¿Verdad? Hoy todos podemos ver el desastre natural que pasó en Acapulco a finales del año pasado, en el que todas las chocitas y palapas que estaban a la orilla del mar se las llevó el viento. Pero los edificios que estaban con cimientos de roca, ahí están todavía. Tú eres esa casa. Dile al Señor, cierra tus ojos y dile al Señor: Señor, tú eres el arquitecto. Tú eres el constructor de mi vida. Dile a Dios: sígueme diciendo que tengo que obedecer. Díselo al Señor. Dile al Señor: tú eres el arquitecto.
Tú eres el constructor. Dile a Dios, sígueme diciendo que tengo que obedecer, Señor. Dile a Dios, quiero tener esa disciplina, Señor, hasta llegar a la meta, Señor. Dile a Dios, quiero tener la disciplina de la obediencia, Señor, hasta llegar a la meta, Padre. Dile al Señor, quiero caminar bajo tu orden, oh Dios, de que es primero obedecerte a ti para que después me vaya bien en esta tierra. Díselo al Señor. Si quieres tener éxito, tú joven que estás tal vez indeciso, tú padre que tal vez no has tenido éxito en tus bienes, dile al Señor, quiero tener éxito, voy a ser obediente a partir de hoy. Dile al Señor, voy a ser obediente a partir de hoy. Vamos, díselo. Dile al Señor, quiero ser obediente a partir de hoy, Padre. Quiero ser obediente a tu palabra, Señor Jesús. Dile, Padre, ya no quiero ser infractor de la ley. Dile a Dios, ya no quiero ser un desobediente que se hace un acreedor a la maldición. Dile a Dios, no quiero ser un desobediente que se hace acreedor a la condena eterna, Señor. Dile, Padre, quiero ser obediente a tu palabra, Señor. Levanta tus manos. Levanta tus manos y dile, Señor, hoy vuelvo a casa. Dile a Dios, hoy vuelvo a tu casa, Señor. Sé que en tu casa no falta el pan. Sé que en tu casa no falta un techo. Y dile al Señor, si hoy he venido a tu casa, diles porque quiero ser obediente a tu palabra, Señor Jesús. Dile, mi vida de cada día, Señor, seré obediente a ti. Dile al Señor, haz este compromiso con Dios. Seré obediente hasta que tú me llames. Seré obediente, Señor, hasta que tú me llames, Señor. Así como cuando se dice de Enoc, Señor, que caminó contigo fue porque fue obediente a ti, Señor. Y que desapareció porque tú te lo llevaste, Señor. Dile a Dios, quiero ser obediente como Elías, Señor, de que un día vino un carro del cielo y fue arrebatado solo porque fue obediente, Señor. Padre, dile al Señor que así como cuando tú diste tu vida en la cruz, oh Dios, y dice el apóstol Mateo, Señor, que tú cuando entregaste tu vida, muchos de los santos que estaban en los sepulcros salieron de ahí y resucitaron. Solo los santos serán elegidos por su obediencia, Señor. Les diste la oportunidad de volver a la vida, Señor, como esa niña que le dijiste, Talita Cumi, a ti te digo, levántate. Fue por la obediencia que tenía esa niña, Señor. Así como a Lázaro tú le pudiste decir, Señor, Lázaro, sal fuera, Señor, y le desataste de sus ataduras, Señor, porque era alguien que merecía una oportunidad más por su obediencia. El rey Ezequías, Señor, un día en su cama, Señor, estaba muriéndose y le dijiste a través del profeta Isaías, Señor, que ese era su último día sobre la tierra. Él oró a ti, Señor, y te pidió una oportunidad más porque era obediente a tu palabra, Señor. Dile al Señor, dame esa misma oportunidad de cuando yo llegue a la meta, Señor, tenga esa oportunidad más de que tú me digas, oh Dios, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, en lo poco fuiste obediente a todo lo que yo te mandé. Dios te posicionará en lo mucho. Dile al Señor, yo quiero escuchar un día las palabras que le diste a escribir al apóstol Mateo diciendo: entonces el rey le dirá a los de su derecha: venid benditos de mi Padre, entra en el gozo del Señor. Dile: Padre, seré obediente hasta que tú me llames. Haz ese compromiso con el Señor. Dios no le va a dar la oportunidad al desobediente. Dile al Señor: yo quiero llegar un día, llegar a la meta. Quiero ser obediente a tu palabra, Señor. Dile a Dios: quiero caminar en obediencia a Dios. Quiero caminar en obediencia. Ahora cierra tus ojos y quiero orar por ti ahí donde tú estás. Señor, yo hoy te pido por cada uno de estos tus hijos, oh Dios, desde los más pequeños a los más grandes, Señor. Padre, que ellos sean transformados a tu imagen de gloria en gloria, Señor,
en obediencia que tú les has demandado, Señor. Padre, fortaléceles a cada uno de ellos, Señor. Fortaléceles, oh Dios, que puedan ser obedientes a tu palabra, Señor. Que sean obedientes a tu palabra y que nada los derribe, Señor. Yo es lo que te pido, Señor, para cada uno de estos pequeños. En tu nombre, Señor Jesús. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso a Dios.